Listo, entonces, bueno, aquí nos habíamos quedado. Déjame ver. En este bebé, que de 2 años con crisis convulsivas, tónico-clónico generalizadas, que inicia, bueno, la tomografía inicial estaba normal y hace 10 días tiene las crisis convulsivas. Y miren la imagen de una encefalitis herpética, como más edematoso el cerebro y como captando contraste en la orilla de las circunvoluciones. Eso, la encefalitis, por cierto, lo que me faltó decirles hace rato, que se cortó la clase, es que es más frecuente la herpética, como que tiene predilección por los lóbulos temporales o su periferia. ¿De acuerdo? Estas son resonancias magnéticas. Miren cómo aquí este edematoso, estamos en T2, por lo tanto el líquido es blanco, es edematoso en un lado. Y también en giro del cíngulo, por encima del cuerpo calloso. Eso es muy típico de encefalitis herpética. Miren este flare con encefalitis, con zonas de inflamación en ambos lóbulos temporales, porción medial. ¿De acuerdo? Miren este otro caso de encefalitis herpética que capta contraste primero poquito y después muchísimo. Miren cómo capta contraste aquí anormalmente. Esta es captación giral que veíamos también en la isquemia, pero ahora estamos viendo en la encefalitis, es otra de las causas. ¿Ven por qué es importante los síntomas, la clínica del paciente? Si yo veo esto y no sé, voy a dar dos posibilidades. Isquemia en etapa subaguda o encefalitis herpética. Pero si me dicen que el paciente tuvo un episodio gripal y tuvo mucha fiebre y datos de infección, pues voy a poner que como primera posibilidad es una encefalitis y no una isquemia, ¿verdad? Ven aquí edematoso, el lóbulo temporal derecho, un poco de captación más arriba en giro del cíngulo. Vean aquí en este coronal T1 con contraste, esa captación en la periferia de los giros se llama captación giral por una encefalitis herpética. Secuelas de encefalitis herpética, paciente femenina de 50 años, vean las zonas de destrucción que hizo el herpes en el encéfalo, ¿sí? Paciente con encefalopatía HIV positivo, podemos ver atrofia, tiene 24 años, tiene el cerebro de un viejito, y miren también las zonas de alteración encefálica. Prendan todos, por favor, sus cámaras, que no los veo con cámaras, y voy a revisar en un momentito. Y vamos a tomar foto de asistencia. Ok. Esta es una encefalomielitis aguda diseminada. Miren todos los puntitos blancos ahí anormales que podemos ver. Ajá. Y como su nombre lo indica, no nada más es en el encéfalo, también es en la médula. ¿De acuerdo? Aquí tenemos también en ganglios basales zonas de hiperintensidad anómala. ¿De acuerdo? HIV positivo y toxoplasmosis. Miren el absceso por toxoplasmosis que podemos tener en estos pacientes. Aquí se ve material purulento y captación en la periferia del contraste. ¿De acuerdo? Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Miren las manchas blancas que me puede dar en el encéfalo de este paciente HIV positivo. Fase simple tomografía. Fase, miren, no se veía mucho y miren con contraste. De ahí la importancia de poner contraste, ¿de acuerdo? Vean cómo capta en la periferia y ya me dice que aquí no nada más había calcificaciones, que había granulomas, ¿sí? Tuberculomas en este caso y calcificaciones. Vamos a pasar a un tema que es muy mexicano y que cuando yo llegué a Querétaro, después de la especialidad, o sea, ya hace como 20 años, de verdad, ¿eh? Ya llovió, pero cuando yo llegué aquí a Querétaro, yo creo que por semana veríamos 2 o 3 casos de cisticercosis, así, muchísimo, o 4 o 5, ¿eh? Y ahora, ¿saben cuándo veo? Nunca, o sea, yo creo que 2 por año tal vez, ¿no? Qué padre, sin hacer cuentas, pero las estrategias de salubridad dieron resultado. Yo creo
que en los tiempos de ustedes, cuando eran chiquitos o chiquitas, en la primaria les dieron a tomar albendazol, ¿no? Un jarabito de centel, no sé si se acuerdan, pero los papás teníamos que autorizar y firmar que les dieran a nuestros hijos. Bueno, con eso, créanme que con eso se quitó, se erradicó la cisticercosis. Sería muy bueno reconocer quién inventó eso, quién se le ocurrió, porque de verdad erradicó la cisticercosis, el secretario de salud de aquel entonces, ¿no? Quién sabe quién habrá sido. Pero bueno, un reconocimiento, ¿eh? Realmente ya no tenemos cisticercosis ahora frecuente. Miren, ¿qué podemos ver en la cisticercosis? Los cisticercos ya sabemos que vienen de la tenia solium del cerebro, perdón, del intestino, es una infección, una parasitosis intestinal. El paciente evacúa, salen huevecillos de tenia solium, la contaminación, bueno, si no nos lavamos las manos, si nos llenamos las manos de materia fecal, así de sencillo, eso es lo que sucede realmente. Comemos materia fecal, huevecillos de cisticercos, y van a estar por todo el torrente sanguíneo y tienen predisposición por el encéfalo. Entonces, vean lo que sucede. Déjenme mostrarles un cisticerco recién llegadito, ¿sí? Recién llegadito al encéfalo, que sería ¿sí? La flecha, esta flecha. Es un cisticerco con líquido y lo que señala la flecha es un punto gris adentro del líquido. Esta es la vesícula con líquido que aloja el cisticerco. Lo que señala aquí la flecha es el punto, es el parásito propiamente dicho, ese punto gris. Y ahí está recién llegado. Se va a instalar. Se va a instalar y después viene la reacción inmunológica del paciente y en la fase contrastada, va a ser un anillo en su periferia y eso se le llama fase coloidal. O sea, ya está rodeado el parásito, ¿sí? Pero se llama fase coloidal. Después, más tarde, se va a hacer la fase granulomatosa, ¿sí? O sea, ya mataron al cisticerco, ya quedó un granuloma que capta contraste, ¿de acuerdo? Y en la fase tardía vamos a ver una calcificación como esta. Así vemos calcificaciones en la fase tardía, ¿sí? Miren, son muchos puntos ahí. Todavía hay pacientes que tienen llenos de cisticercos en su cerebro. Y si ponemos contraste, no captan, no cambian, siguen siendo las mismas calcificaciones, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, esta fase de tomografía con captación en anillo, miren, tiene contraste, se ven las meninges llenas de contraste. Captación de contraste anular en anillo y el parásito ahí adentro, ¿qué fase es? ¿Quién me dice? Coloidal. Coloidal, excelente, ¿sí? Después, fíjense que aquí es coloidal temprana y aquí en esta ya el anillo es gordo, ¿sí? Ya se va haciendo casi granuloma, ya está a punto de matar al parásito y este es coloidal temprana y este es coloidal tardía, ¿de acuerdo? Y luego, esta es la fase granular, nodular, granular o granulomatosa. Miren cómo ya, este es un nódulo, ya se mató al parásito y ya de aquí sigue la fase calcificada que ya se resolvió. Vean cómo hay en varias fases. Eso es muy típico del cisticerco. Están en diferentes fases, unos recién llegados, otros tienen poquito que llegaron, otros ya se están resolviendo. Eso es muy característico, ¿de acuerdo? Seguimos. La cisticercosis no nada más es intraparenquimatosa, también es intraventricular, ¿sí? Miren esta resonancia magnética con dilatación de los ventrículos y como el paciente está boca arriba en decúbito supino, los cisticercos se van a las partes declive de los ventrículos de ese paciente. Miren, bolsitas de cisticercos en racimos, por eso se llama racemosa. Aquí, por ejemplo, están aquí en los ventrículos laterales. Miren, aquí en la boca, en el acueducto de Silvio, ahí está atorado un gran cisticerco, ¿sí? Miren aquí en las cisternas supracelares, por ejemplo, incontables, ¿no? Si me pongo a contarlos, pues serán unos 30. Incontables vesículas de cisticercos en las cisternas supracelares. El problema
es que aquí está el polígono de Willis, y que pueden dar vasculitis. Los cisticercos irritan tanto que pueden dar vasculitis. Y a ver, Ilse y Evelyn, díganme, ¿qué pasa si los cisticercos que irritan tanto dan vasculitis en las arterias del polígono de Willis? ¿Qué creen que pase? Evelyn e Ilse. ¿Podría dar edema? Edema. No. ¿Quién más quiere decir? Cisticercos, subaracnoideos, o sea, en la periferia del polígono de Willis, y los cisticercos pueden dar vasculitis. ¿Qué pasa si da vasculitis en las arterias del polígono de Willis? ¿Podría causar isquemia? Seguro, claro, vasculitis es inflamación del vaso. Si el vaso se inflama, va a pasar menos sangre en su interior y puede dar isquemia. Es una de las complicaciones de la cisticercosis, ¿de acuerdo? Isquemia. Meningitis también nos puede dar. ¿Listo? Bueno, hasta ahí terminamos esta presentación y vamos a continuar